El Señor puede utilizar como herramienta a una persona no creyente para disciplinar a su iglesia, para dirigirla a su propósito. Los líderes o pastores que no te llevan al arrepentimiento son como los profetas falsos de este pasaje. Te hacen sentir un ganador, un campeón, pero eso no es predicar el Evangelio, eso es motivación y psicología disfrazada para hacerte sentir bien, mientras que cada vez te apartas más de la palabra de Dios y su voluntad. Sin embargo, para el que ha sido salvado por Dios, su propósito de disciplinarlo no es el fin último, sino que Dios lo restaurará y lo hará cada vez más como Cristo. Debemos descansar en que si estamos caminando guiados por Dios y aún así suceden cosas que no esperábamos, es soberanía de Dios que todo esto suceda así. La disciplina paternal de Dios es buena porque nos lleva a la imagen de Cristo. Amén. Pero al pueblo de toda nación que se someta al rey de Babilonia, se le permitirá permanecer en su propio país para cultivar la tierra como siempre. Yo, el Señor, he hablado. Después repetí el mismo mensaje al rey Sedequías de Judá. Si deseas vivir, sométete al yugo del rey de Babilonia y a su pueblo. ¿Por qué insistes en morir tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que el Señor traerá contra toda nación que se niegue a someterse al rey de Babilonia? No les hagan caso a los falsos profetas que les siguen diciendo, el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor. Yo no envié a estos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre, así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Entonces me dirigí a los sacerdotes y al pueblo y les dije, esto dice el Señor. No escuchen a sus profetas que les aseguran que los artículos de oro que fueron sacados de mi templo pronto serán devueltos de Babilonia. Es pura mentira, no los escuchen. Ríndanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de ser destruida toda esta ciudad? Si realmente son profetas y proclaman los mensajes del Señor, que oren al Señor de los ejércitos celestiales. Que supliquen que los objetos que aún quedan en el templo del Señor, en el palacio real y en los palacios de Jerusalén no sean llevados a Babilonia. Pues el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado acerca de las columnas que están al frente del templo, del enorme tazón de bronce llamado el mar, de las carretas para llevar agua y de los demás objetos ceremoniales. El rey Nabucodonosor de Babilonia los dejó aquí cuando desterró a Babilonia a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los demás nobles de Judá y de Jerusalén. Sí, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los objetos preciosos que todavía permanecen en el templo, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Todos serán llevados a Babilonia y permanecerán allí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. Para realizar un análisis profundo de Jeremías 27 en 11-22, es fundamental entender que este pasaje se sitúa en un momento crítico de la historia de Judá, alrededor del 594 a.C., bajo el reinado de Sedequías, cuando la presión del imperio babilónico era asfixiante. 1. Exégesis, análisis del texto y contexto. El pasaje forma parte de un ciclo donde Jeremías utiliza una acción simbólica, el yugo sobre su cuello, para comunicar la voluntad divina. 1. El yugo de la soberanía divina. Fente Inco. 11-15. Jeremías utiliza el lenguaje de la teocracia pero de una forma disruptiva. El término hebreo abad, servir, es el mismo que se usa para el culto a Dios, pero aquí se aplica a Nabucodonosor. La legitimidad del juicio. Para la teología reformada, la mención de Nabucodonosor como siervo de Dios, Finto 6, contexto previo, es crucial. El juicio no es un accidente geopolítico, sino un acto judicial de Dios. La advertencia contra el falso refugio, Finto 14-15. Jeremías identifica a los falsos profetas no solo como mentirosos, sino como instrumentos de juicio. Si el pueblo les cree, serán destruidos. La exégesis aquí resalta la importancia de la sola escritura, la palabra de Dios sobre la opinión humana. 2. La disputa por los utensilios, VUP. 16-22. El debate sobre los vasos del templo no es meramente material, es una cuestión de presencia divina. El desafío profético, Finto 18. Jeremías pide una prueba de legitimidad, la intercesión. En la exégesis reformada, esto resalta que el verdadero oficio profético está ligado a la mediación ante Dios por la santidad del pueblo, no a la validación de sus deseos políticos. La soberanía sobre el mobiliario sagrado, BV. 19-21. Se mencionan específicamente las columnas, Jaquín y Boaz,
el mar y las basas. Estos elementos simbolizaban la estabilidad y la purificación. Su remoción a Babilonia indica que Dios ha retirado su gloria, y Kabod, del templo físico debido al pecado. 2. Hermenéutica reformada, aplicación teológica. La hermenéutica reformada aplica este pasaje bajo los lentes del pacto y la soberanía. A. La soberanía particular de Dios. Este pasaje es una ilustración clásica de la providencia divina. Dios no solo gobierna a su pueblo, sino que tiene el corazón del rey en su mano. Prov. 21 en 1. Aplicación. Incluso en medio de gobiernos impíos o situaciones de opresión, el creyente reformado entiende que nada sucede fuera del decreto de Dios. La sumisión al yugo de Nabucodonosor es, en última instancia, una sumisión a la mano disciplinaria de Dios. B. El concepto de gracia común y disciplina de pacto. Aunque el exilio es un juicio, el versículo 22 abre una ventana de gracia. Allí estarán hasta el día en que yo los visite. Juicio quinto, castigo. Dios no está destruyendo a Judá para siempre, como hizo con las naciones paganas, sino disciplinándola como a un hijo. La hermenéutica reformada distingue entre la ira retributiva y la disciplina paternal. El exilio es el medio para purificar el remanente. C. Tipología y Cristo. Los utensilios del templo prefiguraban la presencia de Dios que se cumpliría en Cristo. Hacia el nuevo pacto, la pérdida del templo físico obligaba al pueblo a mirar hacia una esperanza espiritual. Cristo es el verdadero templo y el sumo sacerdote que intercede, lo que los profetas del Unste 18 no podían hacer eficazmente. Él tomó sobre sí el yugo de la ley y el juicio para que su pueblo pudiera encontrar descanso. 3. Síntesis estructural para el estudio. Elemento exegético, significado teológico, aplicación reformada. El yugo, ol. Sumisión obligatoria a Babilonia. Reconocer la soberanía de Dios en la adversidad. Los profetas lisonjeros. El peligro de la revelación subjetiva. Primacía de la palabra objetiva sobre el sentimiento. Los vasos de bronce. Retiro de la gloria y fin de una era. El culto externo no salva si falta el arrepentimiento. La promesa de retorno. El decreto de Dios tiene un límite. Seguridad de la preservación de los santos. Conclusión hermenéutica. Jeremías 27 en 11-22 nos enseña que la verdadera libertad comienza con la rendición incondicional a la voluntad de Dios, reconociendo que incluso sus juicios son administrados con una medida de misericordia preservadora para su pueblo escogido. Conclusión. Jeremías 27 en 11-22 nos sitúa ante la paradoja de la libertad a través de la rendición. El pueblo debía rendirse al juicio de Dios, Babilonia, para conservar su existencia y su futura herencia. Es un llamado a la lucidez espiritual frente al triunfalismo religioso.